Buenas tardes, mi nombre es César Guerra del Proyecto Quirón y en esta ocasión procederé a explicar un demo basado en la herramienta de Red Hat JBoss Fuse. El demo que mostraré a continuación eh, cumple un posible manejo, un escenario de manejo eh, que se puede dar para el manejo de las integraciones utilizando justo esta herramienta. El ejemplo que mostraré, eh, la idea es de que se tengan dos archivos en diferentes rutas y el objetivo es mover un archivo de una ruta a otra, pero justamente por medio de los componentes propios de Fuse. La idea es de que la interfaz de acceso esté orientada a servicios. Tenga un contrato de entrada donde se le va a ingresar las dos rutas, la ruta de origen y la ruta fin. Y internamente, en base a las rutas que se vayan a dar, el componente propio de JBoss Fuse, en pocas líneas de código, te hará la magia, como se puede decir, ¿no? De hacer el movimiento de un lado a otro, ¿no? Los pasos para poder realizar estas configuraciones los tengo acá anotados. Los requerimientos vendrían a ser, ¿no? Que se tiene que tener el Developer Studio de JBoss, tener el Fuse ya descargado, el Maven, ¿no? Por ejemplo, el Developer Studio, acá estoy mostrando la ruta. Procedemos ahorita a verificar. Desde aquí podemos bajarlo, ¿no? El Red Hat JBoss Developer Studio, que básicamente es un Eclipse, ¿no? Que con plugins adicionales, ¿no? Acá lo pueden descargar. El archivo como figura en mi caso cuando yo lo he descargado muestra así, ¿no? Developer Studio 10.3 GA Installer Hit Jar. Es un Developer Studio que ya viene con soporte al Enterprise Application. A nivel del Fuse podemos descargarlo también porque es una parte, el Fuse maneja su propio servidor, ¿no? Lo podemos descargar desde esta ruta. Aquí está, JBoss Developer Studio para uso de desarrollo. De acá lo podemos descargar, ¿no? Yo estoy usando este de acá. En mi caso figura también el que el Fuse, pero asociado con el EAP, el Enterprise Application, la misma versión. Ambos son jars que al momento de ejecutarse va a generar un instalador que te va a facilitar la instalación. Tienen que tener instalados también el Java 8 para que dé soporte como plataforma a ambas herramientas. También tienen que tener los proyectos Fuse, en este caso están asociados de por sí ya nativamente a Maven. Tienen que descargarse Maven. Si quieren descargar Maven pueden ir a la siguiente ruta que estoy mostrando acá. Y aquí lo descargan, ¿no? Aquí está. Desde aquí lo pueden descargar Maven 3. En mi caso, yo ya tengo el Maven, estoy trabajando con el Maven 3.25, ¿no? Tienen que definir una ruta, un Maven Home. Ese Maven Home pueden acceder tienen que definir en las variables de entorno, tal como lo estoy haciendo, opciones avanzadas, variables de entorno, ¿no? Maven Home, y acá está mi ruta de Maven. Ya la tengo configurada, ¿no? La idea es de que ingresando a cmd pongamos mbn-version y me aparezca el Maven, ¿no? Pongo java-version. Esta es mi versión de Java 1 que tengo. Ya tengo mi ambiente supuestamente propicio para poder trabajar. Ahora, una vez instalado el Fuse, cuando lo levantamos, te va a aparecer así como se visualiza en mi herramienta, ¿no? Acá tengo otros proyectos, pero están cerrados. Con ese es con el que vamos a trabajar, ¿no? Accedemos Windows Preference y dentro accedemos a Installations Maven. Podemos poner Maven directamente, Installations, y acá por ejemplo figura mi Maven. Estoy asociado, que mi herramienta está asociada a mi ruta de mi Maven, ¿no? En este caso el Maven que me he descargado, en esa ruta está. Con esto ya podemos trabajar, ya sea desde consola con Maven o desde el proyecto, ¿no?
Ahora, ¿cómo creamos un proyecto desde Fuse? Le damos File, New, Fuse Integration Project. Voy a crear un proyecto simple nomás para dar a mostrar, ¿no? Ponemos XXX. En este caso voy a poner llevo Fuse 6.3, que es mi servidor. Acá los diferentes tipos de proyectos pueden ser de tipo Blueprint, Spring o Java. Ambos tienen su propio manejo basado en DSL, que es una forma más reducida de codificar. En este caso yo le puse con Spring para que dé soporte, ¿no? Pero vacío, con un proyecto empty, dice proyecto vacío. O también podemos escoger algún tipo de plantilla, ¿no? Pero vamos a trabajar con esta de manera limpia. Vamos a esperar un poco. Bueno, luego de ejecutar la creación de ese proyecto, vemos que ya lo creo. Aquí está el proyecto, un proyecto simple Fuse, ¿no? Donde ya te crea la estructura para poder iniciar, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver el POM y podemos comprobar que está basado justo en Maven. Ya te crea una estructura con los plugins y las dependencias necesarias. Sobre esto se puede trabajar. Pero en este caso, por cuestiones del video, justamente ya he venido ya con el proyecto ya completado, ¿no? Para poder agilizar un poco la explicación, ¿no? Y hacerlo más detalle. Acá, por ejemplo, vamos a poder proceder a visualizar el POM, el POM.xml. Dentro de ese POM.xml podemos ver, por ejemplo, las definiciones del proyecto, el group ID, el version ID, la extensión del package para poder empaquetar desde tipo Boundly, ¿no? Las properties que vienen a ser como las constantes, ¿no? El build que está relacionado a la construcción, los plugins que estamos utilizando, ¿no? Acá estamos referenciando a las constantes para el tema del versionado, ¿no? de cada plugin. Asimismo hemos matriculado acá, por ejemplo, los repositorios Maven, de donde se van a bajar las librerías para tenerlos ya. He matriculado varios para que si es que no encuentra en una ubicación pueda bajarlo en otra, ¿no? También está en la parte de las dependencias, que viene básicamente la identificación de cada librería, de cada YAR dentro del repositorio. Estamos trabajando, por ejemplo, con las de Maven, las de Camel, ¿no? Que está el Camel Core, el CFX, que es para servicios, y para el manejo de login, de logueo, que es SLJ4J, ¿no? Y Log4j, ¿no? Básicamente, este es básicamente nuestro POM que dará soporte a la creación de nuestro proyecto de tipo Fuse, ¿no? Ahora, en realidad, por ejemplo, esta problemática de este servicio que da solución se puede dar, por ejemplo, en los casos de que desde se tenga, por ejemplo, se quiera acceder desde un ambiente y se quiere ejecutar, por ejemplo, acciones en otro ambiente, en otro servidor, ¿no? En este caso, el servicio puede estar publicado en ese servidor donde se quieran mover los archivos, ¿no? En archivos, por ejemplo, pueden ser, no sé, 10 archivos que están en un directorio y se van a mover remotamente a otro. ¿Y cómo se van a mover remotamente si yo estoy en otro servidor justamente y no tengo acceso ni permisos a ese servidor? Justamente por un servicio. Exponemos el servicio, exponemos el contrato del servidor B y desde el servidor A vamos a poder acceder por HTTP swap, ¿no? Accedemos al contrato, le mandamos la ruta que queremos mover, origen, destino y todos esos directorios, esos archivos por debajo, por background, vamos a moverse, ¿no? Justamente esa es la idea del servicio que quiere dar solución mediante la herramienta esta de Fuse. A ver, acá por ejemplo podemos explicar más o menos cómo se ha construido. Tenemos un contrato, ese contrato podemos ver cómo está diseñado, tiene un input y un output, es un contrato síncrono. El nombre de la operación que vamos a manejar se llama proceso archivo, ¿no? Dentro está el XC está embebido, ¿no? Dentro. Y bueno, este es el contrato que ya está validado, lo he creado a mano y bueno, y está bien, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, los esquemas están embebidos, pero en realidad solo para fines de ejemplo, porque los esquemas por buenas prácticas debería manejarse de manera separada del contrato, ¿no? Pero bueno, a fines del ejemplo lo tenemos de esa manera.
Ahora vamos a ver, por ejemplo, el proyecto Camel es prácticamente como un proyecto Spring. Te expone un Camel Context, que es como un Application Context de Spring. Los que han trabajado con Spring ya se darán cuenta eh, cómo trabaja. Vamos a visualizar el, con- el contexto este que en realidad es un XML. No se quiere visualizar ahorita. A ver, ya. Porque raro vamos a querer mostrar de la otra manera. Con el editor quería verlo. Open with Fuse Transport Editor. Qué raro. Bueno, vamos a verlo desde acá entonces, ¿no? Acá podemos visualizar, por ejemplo, que están los imports, ¿no? Los imports de Spring y los CGI, el de XF, que es para los servicios. Acá, por ejemplo, lo que va a hacer es, el contexto de Spring va a estar asociado a unas clases. Esas clases son unas clases que son autogeneradas en esta ruta que están, por ejemplo, esos objetos. Son generadas en base a un top-down que se ha hecho de un contrato de servicio. Acá, por ejemplo, tú tienes que matricular una vez generado, asocia el contexto con las clases ya generadas. Acá te está diciendo, por ejemplo, que va a tener un endpoint, un port, que se va a llamar archivo port, que existe ese archivo port. Si lo damos clic acá, abrimos el WSDL, buscamos archivo port, ¿no? Y acá está, ¿ves? Archivo port, va a estar asociado con el nombre del archivo port. De alguna manera asocia esta parte del este, este componente asocia lo que es los objetos con el contrato por medio del contexto, ¿no? La clase service, que es este archivo port type, la ruta donde está, que viene a ser la interfaz que se ha generado, el nombre del service, archivo service, la ruta donde está dentro del proyecto WSDL, el archivo físico, que está dentro de MetaInc WSDL, que ya lo vimos que está acá, ya está, MetaInc WSDL, ¿no? Y eso es para poderlo asociar. Asimismo, para poderlo cargar y asociarlo, por ejemplo, con una clase Java de ese contexto, ¿no? Podemos agarrar y decirle de que acá te lo asocio, ¿no? Asociate con la clase que se va a llamar WS Processor, que está en P con Dummy Fuse WS Processor, que vendría a ser esta de acá. O sea, el contexto te está asociando a una clase que es donde te va a cargar el contexto y desde ahí vas a poder acceder a manipularlo ya desde Java si deseas, ¿no? Esa clase pContexto es esta de acá. Accedemos a esa clase pContexto y va a tener un método void, ¿no? Que va a tener un objeto de entrada que se llama InChange. Ese objeto InChange te da la facilidad de poder manipular los datos de entrada y los de salida, acceder y manipularlos, ¿no? Propios del servicio. No están asociados a un objeto específico justamente por la facilidad que te da el Fuse por medio de ese objeto para poderlos asociar, ¿no? No se haga, es totalmente agnóstico. Acá, por ejemplo, lo que estamos haciendo es acceder, ¿no? Objeto en change.getIn.getBody, el body, el mensaje y los mensajes. Es importante saber que los mensajes tienen tanto cabecera como cuerpo, están divididos. La parte del cuerpo estoy accediendo ahorita para poder jalarme, en este caso, cómo está definido mi archivo, mi objeto, ¿no? En este caso, ¿cómo puedo saber? Podría acceder de frente al portal, a la interfase, y en la interfase, por ejemplo, te va a ver tu método y tu método te va a ver que tiene una entrada y una salida. Ese método de ahí puedo verificarlo, ¿no? Yo si quiero, por ejemplo, acceder al nombre de la salida, identifico cómo se llama la clase de entrada, el objeto de entrada, y con eso voy a poder accederlo, ¿no? Pero digo, por ejemplo, change getIn, getBody, archivo input.class, y ese punto class me asigna el objeto y ya tengo mi primero elemento del contrato accedido, ¿no? A nivel de objetos. Le digo, sobre este método digo punto get parameter request y objeto request, que es el objeto hijo que está dentro, ¿no? Con eso ya tengo tanto mis datos de entrada, ¿no? Ahora, mi dato de salida, como no vienen datos, yo los voy a generar, ya de frente creo el objeto, no instancio o una dirección de memoria con un new para cada uno. Ahora, defino mis variables. En este caso yo estoy diciendo, ¿no? Acá root archivo in, root archivo out, ¿no?
¿Y qué pasa? Mi contrato, al momento cuando voy a agarrar y lo voy a jalar de dos parámetros de entrada, ¿no? Que yo le voy a mandar la ruta de origen y la ruta de fin de los directorios. Entonces, como están definidos como campos de entrada, yo voy a decir de mi mensaje de request, digo get ruta archivo origen y lo asocio a una variable de tipo string, igualito con la de destino, y me jalo mi ID de transacción que para verificar la transaccionalidad, ¿no? A nivel de la traza. Después, ¿qué hago? Voy a instanciar una clase. Esa clase yo le he puesto proxy porque es la clase que va a acceder a mover el archivo como tal. Esa clase yo le he creado aparte, ¿no? Estoy instanciándola. Acá está. Acá está. Esta clase de acá adentro tiene un método void, ¿no? Asíncrono, que tiene dos parámetros de entrada: ruta archivo in, ruta archivo out. ¿Qué hago con eso? Como es justamente esta clase la que va a manejar el movimiento de archivo mediante camel, yo agarro y accedo al contexto por defecto de camel. Ahí está, default camel context. Ahora digo add rows y le voy a agregar, ¿qué cosa? Un row builder. Ese row builder me va a poder manipular lo que es el DCL, que es justamente este formato para poder acceder y facilitar, ¿no? Y minimizar el código, porque la verdad, si yo pudiera hacerlo de otra manera desde ya que se puede, ¿no? Fácil generaría 10 veces más líneas de código, ¿no? Pero justamente con la facilidad que te da esta nomenclatura del DCL, esa forma de codificar te facilita bastante. Ese row builder yo le voy a mandar, por ejemplo, ¿no? Digo from el origen del archivo va a ser la ruta de archivo in concatenada con el nombre del parámetro que le estoy mandando, ¿no? Interrogación no hit true, y de ahí digo, ¿no? Un log imprimiendo mensaje, lo que le mencioné. Voy a imprimir acá el body y el header para poder verificar lo que está entrando a nivel de la cabecera y del header. Y después digo, ¿de dónde a dónde lo voy a mover? Voy a moverlo de dónde, a nivel de file, a la ruta de archivo out, ¿no? Listo. Después agarro y digo camel, contexto de camel, iníciate, ¿no? Le defino un tiempo posible, que yo le he puesto acá, por ejemplo, 5 segundos para que haga el envío, y después voy a decir camel context stop, para, listo. Con esto automáticamente va a hacer el movimiento por background de la tarea que se ha asignado. Regresando a mi clase principal, acá ya lo mandé los parámetros, ya automáticamente se independizó, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Voy a generar mi salida. El objeto de response, ¿no? Me creo un bin transactional bin response, que justamente es un complex type que necesita el mensaje, ¿no? Voy a definirle la ID de transacción, el código 0 y la descripción exitoso, ¿no? Que justamente 0 significa que está bien, es casi como lo he definido. Después voy a asignar el objeto de transacción ID dentro del objeto de archivo request, que es este de acá, ¿no? Y ese archivo request, como es hijo del archivo output, lo asigno, seteo, y después, una vez seteado, voy a trabajar con lo que le mencioné, con este objeto message. Este objeto message voy a y decir, voy a cargarle en base al exchange, ¿no? Y voy a decir objeto exchange get out, lo asigno a este message, y ya teniendo el message, que es justamente la salida, voy a decirle set body, seteate el body, ¿no? Y voy a cambiar el body de salida, ¿no? La cabecera no la voy a setear porque no me interesa ahorita, no estoy trabajando con seguridad ni con nada. Seteo el body y le mando en este caso el objeto que quiero responder, ¿no? Que es el de respuesta. Si hubiera una falla, genero también el get out del exchange y le seteo, pero le seteo una falla. No, ya no regreso body, sino automáticamente llamo a la respuesta del elemento fall del contrato y la activo para que se muestre, ¿no? Y con esto es suficiente. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo agarro y inicio ¿cómo se llama? Asocio la herramienta con el Fuse, ¿no? Automáticamente, cuando te creas un proyecto con el Fuse, te va a permitir agarrar y trabajar con el Fuse, ¿no? Desde el terminal, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a servers. Voy a parar ahorita para ver, ¿no? Voy a parar mi servidor porque lo tenía prendido.
Y mientras que lo paramos, voy a agarrar, y esto que estamos manipulando, vamos a nivel de Maven, el proyectito, voy a agarrar y voy a darle un clean. Listo, pues exitoso. Al dar clean me limpia el directorio target. Ahora le voy a dar un install. Bueno, las librerías no me las baja porque ya me las bajó previamente. Accedo acá. Hay un warning ahí, pero bueno. Ya me lo creó acá, mi archivo, mi jar. Porque ojo que este proyecto Fuse te genera en jars para poder desplegar, ¿no? Ahora, una vez que se ha desplegado, ¿no?, voy a iniciar mi servidor, ¿no? Te permite asociar el servidor acá de tu Fuse y lo inicio. Este error de acá es otra cosa. Estaba manipulando. La cosa es que llegue a 100%. Una vez que llega a 100%, quiere decir que ya te va a permitir de alguna manera desplegar, ¿no? Y una vez como ya se inició, automáticamente ya tengo mi terminal. Ese terminal es donde vas a poder ejecutar los comandos de Fuse. Por ejemplo, list. List es un comando donde me va a mostrar todos los componentes que tengo desplegado en mi servidor de Fuse, ¿no? Ahora, revisando acá, vemos que ya hemos verificado que tenemos instalado el Visual Studio, el Fuse, el Maven descargado y configurar el Maven Home, las rutas del Fuse de mi servidor. Para poder acceder, podemos acceder de esta manera, ¿no? Lo guiamos con la configuración que le hemos dado al momento de la instalación, que cada uno debe saber, y listo, ya podemos acceder, ¿no? Con esto ya tenemos listo nuestro Fuse arriba, ¿no? Si vemos, por ejemplo, hacer seguimiento de los logs, el Fuse te permite verificar, hacer una verificación de los logs por hora, ¿no? De los logs y verificarlos a nivel de justamente de consola remotamente. Ahora, ¿cómo instalar? ¿No? Este jar, yo si veo bien, tengo una ruta. Capturo la ruta de ese jar para poder instalar, ¿no? Y yo lo voy a concatenar y voy a armar de esta manera. O CGI install o install directamente menos ese file y la ruta que le he dado. De esta manera me voy acá a la consola, me voy al último y pego. Listo. Me va a generar un ID de instalación que es este de acá, que me tengo que acordar. Hago un list y acá en este es el bloque de estado. Tengo que verificar que esté iniciado. Si está iniciado quiere decir que se ha instalado bien, ¿no? Vuelvo a hacer list y ya está. Listo, con eso ya sé que está instalado. Ahora, ¿cómo accedo a verificar si se ha instalado? A verificar el servicio desplegado. Existe esta ruta que es el localhost 81CXF, ¿no? Donde yo accedo acá y acá me va a mostrar todos los servicios desplegados, ya sean SOAP o REST. Acá, por ejemplo, ya automáticamente identifica cuáles los desplegados en ese servidor, ¿no? Accedo y ya está mi contrato. Ese mismo contrato yo agarro y desde una herramienta que es el SOAP UI lo voy a utilizar, ¿no? Y lo que les mencionaba, estos de acá tienen dos rutas, el ID de transacción y ruta origen, ruta fin. Esta ruta origen, ruta fin, lo que yo le he mandado es, en este caso, la ruta del servidor remoto, ¿no? Para poder enviarlo. Yo estoy diciéndole que capture del directorio input y pase todo lo que es el input al output. Pero para fines del ejemplo, esas rutas son justamente las de acá. ¿Ves? Acá, por ejemplo, de mi input y de mi output. Dentro acá, por ejemplo, yo tengo estos otros archivos, ¿no?
que acá lo están visualizando, y lo que voy a hacer es clonar esos dos archivos y voy a ponerlos en el otro directorio, de esa manera. Ahora vamos a ejecutar el servicio. Esperamos un ratito. Listo, proceso exitoso, ya me respondió el servicio, ¿no? Ahora vamos a los logs de justamente del Maven, del Fuse, desde su consola. Vamos al último y acá está, ¿no? Vemos que por ejemplo son las 9:49, deben haberse ejecutado, bueno, la hora está distinta, ¿no? Y acá está, ¿no? Inicio del proceso, vemos, acá por ejemplo puedo verificar el mensaje más o menos, ¿no? Row 1, y acá está el mensaje, como ha viajado, los parámetros, ¿no? Que es cómo se está armando del header y del body, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo estaba imprimiendo, ¿no? Y su fin del proceso. Eso es lo que estaba imprimiendo por medio del Log4j, ¿no? Ahora, ¿cómo verifico acá que se ha funcionado? Accedo acá al out, refresco y acá están mis dos directorios, ¿no? Obviamente que acá estoy trabajando en mi medio local, pero si la idea es simular lo que puede ser trabajarse remotamente, ¿no? Al final el concepto es el mismo y la aplicación también, ¿no? El resultado de ejecutarlo teniendo el servicio en un servidor B y mandándole el request con acceso desde HTTP Swap desde el servidor A, el resultado va a ser el mismo, ¿no? Y bueno, ese fue el ejemplo. En este caso, si quisiera, por ejemplo, ya bajarme el servicio desplegado, simplemente pongo un install y le pongo el código que ya tenía, ¿no? Que en este caso vendría a ser 546. Listo, vuelvo a hacer list y ya no está. ¿Y cómo verifico que ya no está? Refresco, ya no está. Y listo. Bueno, ese fue el ejemplo del escenario con la problemática que se estaba trabajando, ¿no? Se ha tratado de hacer lo más ameno posible y bueno, es todo. Gracias.